Bienvenido al módulo 2. Ahora vamos a abordar y desglosar de manera sencilla y clara los términos y conceptos fundamentales que necesitas conocer para comprender a fondo la norma 1. En el módulo anterior mencionábamos que esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Pero, ¿qué es un centro de trabajo? De acuerdo con lo establecido en el capítulo 4 de la norma 1, se entiende por centro de trabajo todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en las que se realicen actividades ya sea de producción, comercialización, transporte, almacenamiento o prestación de servicios, o bien en los que laboren personas que están sujetas a una relación de trabajo. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos una razón social denominada instalaciones SADCB, la cual cuenta con tres ubicaciones distintas, una fábrica, oficinas centrales y un almacén. Aunque todos estos inmuebles pertenecen a la misma empresa, cada uno de ellos se considera un centro de trabajo independiente. Esto significa que la aplicación de la norma 1 debe de cumplirse en cada uno de ellos por separado, considerando las características específicas de cada sitio. Es decir, la implementación de las medidas de seguridad dependerá de la naturaleza, proceso y actividades propias de cada centro de trabajo. Al hablar de conservación, nos referimos específicamente a las actividades de mantenimiento, ya sean preventivo o correctivo, que se realizan con la finalidad de llevar a cabo las adecuaciones, modificaciones o reparaciones, ya sea de los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. Al hablar de funcionamiento, nos referimos al uso específico que se le va a dar a los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. Este uso debe de estar directamente relacionado con el propósito para el cual fueron destinados. Es decir, cada espacio debe de cumplir con la función para la cual se diseñó. Una de las definiciones que no se incluyen dentro de esta norma, pero que es importante aclarar, es a lo que nos referimos con elemento estructural. Un elemento estructural es una parte de la construcción que ayuda a sostenerla. Estas partes están unidas entre sí y al trabajar juntas forman la estructura del edificio. Su función consiste en recibir las cargas, soportar el peso de la construcción, el uso y otras fuerzas como sismos y vientos. Ejemplos de elementos estructurales: las vigas, columnas, losas, muros de carga, cimentaciones, entre otros. Es importante mencionar que los elementos estructurales se diseñan, calculan y revisan considerando los principios de resistencia de los materiales. Esto sirve para asegurar que pueden soportar el peso y las fuerzas que van a actuar sobre ellos. Dentro de la norma tampoco se incluyen estas definiciones. Sin embargo, es importante aprovechar este espacio para aclarar a lo que nos referimos cuando hablamos de peligro y de riesgo, los cuales son términos que muchas personas aún confunden. Al hablar de peligro, nos referimos a una fuente, situación o acto con el potencial de ocasionar daño humano, deterioro a la salud, daños físicos o una combinación de estos. Mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso peligroso por la gravedad del daño que podría causar. Un ejemplo de peligro en el centro de trabajo puede ser un piso en mal estado o mojado. Esta situación tiene el riesgo potencial de provocar una caída, la cual puede ocasionar daños al trabajador como heridas, fracturas o en el peor de los casos, inclusive hasta la muerte. Sin embargo, para que ocurra ese daño, debe de existir una exposición al peligro. Es decir, mientras más tiempo o frecuencia tenga una persona cerca de ese piso en mal estado, mayor será la probabilidad de que suceda una afectación y que ésta tenga consecuencias. ¿Cuál sería nuestra tarea en el centro de trabajo como profesionales? Nuestra tarea es identificar los peligros, evaluar los riesgos y, lo más importante, establecer planes de acción, los cuales pueden ir desde la eliminación del peligro, la sustitución o bien la implementación de controles de ingeniería o medidas administrativas.
Y como última opción, el uso de equipo de protección personal. Es de vital importancia entender que en todos lados existen peligros. Incluso en nuestra casa también estamos expuestos a ellos. Un factor determinante en estas situaciones es qué tan conscientes somos de su presencia. Muchas veces la falta de atención, el desconocimiento o incluso la llamada ceguera de taller nos lleva a subestimar situaciones cotidianas, poniendo en riesgo tanto nuestra integridad como nuestro patrimonio. Aquí es donde cobra sentido una frase muy cierta de Ramón Sender que dice, la conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y la salvación. Es decir, el simple hecho de reconocer que algo representa un peligro ya nos coloca en una mejor posición para posiblemente prevenir un accidente. La clave está en desarrollar la capacidad de identificar los peligros para que podamos evaluar riesgos y determinar controles. Más adelante, en otros cursos, profundizaremos en estos temas. Lo que sí aparece dentro de las definiciones de las normas es el concepto de condición insegura. Cuando hablamos de condiciones inseguras, nos referimos a una circunstancia física peligrosa en el medio donde los trabajadores realizan sus labores, es decir, en el ambiente de trabajo. Este concepto abarca el grado de inseguridad que pueden presentar los locales, la maquinaria, el equipo o los puntos de operación. Por ejemplo, las salidas de emergencia bloqueadas, un cable expuesto, equipos o herramientas con daños o bien sin guardas o incluso una estructura dañada son condiciones inseguras que pudieran llegar a provocar un accidente. Detectarlas a tiempo es la clave para prevenir riesgos de trabajo y cumplir con lo establecido por esta norma. ¿Qué condiciones inseguras son las que debemos de detectar para poder cumplir con esta norma? Principalmente aquellas que están presentes en los elementos estructurales del centro de trabajo, es decir, en techos, paredes, pisos o escaleras. Algunos ejemplos específicos pueden ser: en techos lo que pudiéramos buscar son filtraciones, grietas, deformaciones, láminas sueltas o materiales que incluso se ven con el riesgo de colapsar. En paredes podemos buscar desprendimiento de recubrimientos, la presencia de humedad, inclinaciones o fisuras estructurales. En pisos pudiéramos revisar que no existan desniveles, pisos resbalosos, rotos, con daños en junta o incluso que estén obstruidos y que puedan llegar a provocar también caídas. En escaleras pudiéramos revisar que no existan peldaños flojos, barandales en mal estado, que no cuenten con iluminación o que la iluminación sea deficiente o que no cuenten con señalización. Estas condiciones representan riesgos potenciales para los trabajadores y deben ser detectadas durante las verificaciones oculares y corregidas a través de acciones inmediatas o programadas según su gravedad. Cumplir con esta norma no solamente reduce riesgos, también demuestra el compromiso del patrón y de nosotros como profesionales con la seguridad estructural del centro de trabajo. Las condiciones inseguras generalmente derivan de dos situaciones principales. Primero, la inobservancia, es decir, cuando no estamos haciendo lo que nos corresponde. Esto puede deberse al desconocimiento, a la ceguera de taller, que es cuando dejamos de notar los riesgos por rutina o incluso por falta de interés o de seguimiento. También pueden ocurrir a causa de la desatención, que ocurre cuando sí detectamos las condiciones inseguras, pero no implementamos controles ni planes de acción para corregirlas. Ambas situaciones pueden derivar en la ocurrencia de un riesgo de trabajo, daños materiales o inclusive afectar la salud y seguridad de los trabajadores. Por eso, identificar no solamente es suficiente, se requiere actuar, documentar y sobre todo dar un seguimiento. Al hablar de evento, nos referimos a dos tipos de situaciones. Aquellos que ocurren por un fenómeno natural, como sismos, inundaciones, huracanes o tormentas eléctricas. Y aquellos que se presentan por actos incidentales, como por ejemplo choque de vehículos de carga con alguna estructura, como vemos en la imagen, incendios, colapsos por sobrecarga, o desgaste, fugas o cualquier otro suceso no planificado que pudiera afectar la integridad del centro de trabajo. En ambos casos es fundamental dar un seguimiento posterior al evento,
Primero debemos de evaluar las afectaciones que dejó y después debemos establecer planes de acción y de corrección sobre todo. Incluso en algunos casos será necesario solicitar el apoyo de terceros especializados como peritos o DROs que emitan un dictamen estructural con el fin de determinar si las condiciones de la estructura siguen siendo seguras para su uso. Por último, una de las principales evidencias que nos solicitarán las autoridades durante una inspección son los registros. Cuando hablamos de registro nos referimos a cualquier documento, ya sea una bitácora, un formato físico o un medio magnético electrónico en el que se asienten los resultados de las verificaciones realizadas en el centro de trabajo. Estos registros deben de reflejar de forma clara y ordenada qué es lo que revisamos, cuándo lo revisamos, quién lo revisó, los hallazgos que se detectaron y lo más importante, las acciones que se tomaron como consecuencia de lo que se detectó. Conservar estos registros no solamente es un requisito normativo, también es una herramienta que permite dar seguimiento, demostrar cumplimiento y tomar decisiones basadas en la evidencia. Con esto damos por concluido el módulo 2. Espero que esta información te haya sido de utilidad y que te ayude a implementar mejoras en tu centro de trabajo. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. En el siguiente módulo vamos a revisar a detalle las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores. Así que no te lo pierdas. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.